Buenos días, este es un video acerca de evolución diferencial. Es un resumen del artículo Differential Evolution, a Survey of the State of the Art. En este video voy a presentar las generalidades del algoritmo y por qué es vigente hasta el día de hoy. Evolución diferencial es un algoritmo estocástico de optimización que trabaja con parámetros de números reales. Hasta el momento es uno de los algoritmos más poderosos que existen. Si pertenece o está familiarizado con los algoritmos evolutivos, se diferencia de ellos porque este no requiere distribución de probabilidad separada para generar descendencia. Esto y otras características han hecho que los investigadores eh, hayan pensado desde su publicación en hacerle mejoras a este algoritmo, lo que ha conducido a diferentes variantes con algunas mejoras en el desempeño. El primer paper que empezó a hablar de evolución diferencial fue publicado en 1995 por Kenneth Price y René Stone. Este algoritmo surgió como una forma muy competitiva de computación evolutiva. Un año después de haberse publicado, participó en la primera competencia internacional de optimización evolutiva, donde fue el mejor algoritmo evolutivo para resolver funciones de prueba de valores reales. Ya en 1997, ya en la segunda versión de la competencia, resultó como uno de los mejores algoritmos del evento. En este algoritmo, la población representa intentos individuales de solución y estos intentos se denominan vectores de parámetros o genomas. El algoritmo presenta eh, pasos computacionales similares a los de otro algoritmo evolutivo estándar, pero a diferencia de ellos usa la diferencia de parámetros para ir explorando el panorama de la función objetivo, que es como la gráfica que se visualiza acá. Este algoritmo, de manera similar a otros algoritmos evolutivos, no garantiza que la convergencia o que siempre se halle la mejor la mejor solución, el óptimo global, pero en la práctica presenta buenos resultados y por eso es que tiene mucha acogida en áreas de la ciencia y en la ingeniería para sus problemas de optimización. Algo importante de este algoritmo es que no usa el gradiente del problema para optimizar. Eso quiere decir que no requiere que el problema sea diferenciable e incluso se puede utilizar con problemas que no son continuos, como ruido o como cambio sobre el tiempo. En las gráficas que muestro en la parte inferior, muestro en la parte izquierda una función diferenciable y a la derecha una función que, si bien es continua, no es diferenciable y es algo que puede manejar el algoritmo. ¿Qué ventajas tiene? Es simple y sencillo de implementar, lo que hace que sea utilizado en muchas áreas donde no necesariamente haya gente muy experta en programación, y a pesar de esta sencillez presenta en muchas ocasiones un mejor desempeño que otros algoritmos evolutivos. Otra parte ventajosa de este algoritmo es que tiene un número bajo de parámetros de control. Esos parámetros de control influencian en gran manera la convergencia y en sí el comportamiento del algoritmo, y al ser tan bajos, son solo tres, el proceso de hacerles afinamiento es más sencillo. También en la parte espacial presenta ventajas cuando se compara con otros optimizadores de parámetros reales. En cuanto ya al proceso como tal del algoritmo, tiene las mismas etapas que un algoritmo evolutivo estándar, solo que con algunas diferencias. Principalmente se diferencia mucho en la etapa de mutación. ¿Cómo comienza? Comienza con una etapa de inicialización, en este caso de los vectores de parámetros. Entonces comienza con np vectores de parámetros aleatorios de dimensiones. O sea, este algoritmo trabaja con problemas multidimensionales. Cada parámetro generalmente está restringido a un rango particular de valores, ya que algunas soluciones podrían no tener sentido, como alguna masa negativa
eh, o algún valor de ese tipo. La siguiente etapa, la etapa de mutación con vectores de diferencia, ya aquí pues es donde se distingue mucho de otros algoritmos. Se tienen acá tres vectores: un vector objetivo, un vector donante y un vector de ensayo. Eh, en evolución diferencial, un vector padre en la actual generación se llama vector objetivo. Se obtiene luego un vector donante a través de una operación de mutación diferencial y se forma una descendencia llamada vector de ensayo al recombinar el donante con el objetivo. En una manera simple de mutación y evolución diferencial, lo que se hace es que eh, para crear un donante para cada vector objetivo, se toman tres vectores de manera aleatoria en la población actual. Se toma la diferencia de dos de esos vectores y esa diferencia se escala con un número indicado por un parámetro de control, y esa diferencia escalada se agrega al tercer parámetro. Es lo que muestra la gráfica de acá. Entonces está el vector eh, objetivo, el vector donante y la diferencia entre esos dos vectores. En esa diferencia de los vectores hay dos cosas importantes. Está una, eh, la dirección del vector, y el escalado también, digamos que modifica en cierta manera el grado. Entonces, esta, esta diferencia de vectores lo que hace es que permite que el algoritmo pueda navegar bien por el espacio de soluciones que veíamos anteriormente. Es, digamos, una de las características principales de este algoritmo. En la tercera etapa es el cruce, donde se busca mantener la diversidad de la población. En esa etapa el vector donante intercambia sus componentes con el vector objetivo para de esta manera obtener el vector ensayo. Se tienen básicamente dos métodos de cruce: el exponencial y el binomial. En el exponencial se tiene un entero n que indica desde dónde se empieza a realizar el intercambio, y un entero l eh, que indica el número de elementos a transferir. Tanto n como l eh, fluctúan entre 1 y d, que es el número de dimensiones. También entra a jugar a cabo un tercer parámetro de control, que es el crossover rate, eh, que también ayuda a controlar el cruce. Eso fue el método exponencial. Y en el binomial se ejecuta en cada una de las variables d, siempre que el número aleatorio que se genere entre 0 y 1 sea menor o igual al valor cr. Y se le llama binomial porque el número de parámetros que finalmente se heredan desde el donante sigue una distribución que se acerca a la normal. Y por último, en la etapa de selección, que es donde se determina si un vector de ensayo va a sobrevivir o no para la siguiente generación. Entonces lo que se hace es que eh, se evalúa el vector de ensayo. Eh, si el valor en la función de evaluación es menor o igual que a la evaluación del vector objetivo, el vector objetivo es reemplazado, y si no, se mantiene. Con esto que se asegura que la población siempre va a mejorar con respecto a la función objetivo, o al menos se va a mantener igual, pero nunca se va a deteriorar. La condición de parada es que se establezca desde antes un número fijo de iteraciones, que no se observen cambios significativos entre una iteración y la otra, o que se alcance un valor determinado en la función objetivo. El, el algoritmo desde sus inicios ha venido teniendo ciertas variaciones. Los mismos autores, Stone y Price,
propusieron 4 cambios al modelo, al proceso de mutación, que es, digamos, lo que diferencia un esquema de evolución diferencial uno de otro. Y también se han hecho más modificaciones, lo que ha conducido a 10 en el momento del paper, estrategias de trabajo distintas, cada una de ellas especializada en un tipo de problema particular. Comparando este algoritmo con otros algoritmos evolutivos, en la parte de mutación se tienen las diferencias en que en algoritmos genéticos y, y evolutivos se tiene una función de densidad de probabilidad fija, y esto no pasa en evolución diferencial, donde él se adapta de una mejor manera a la naturaleza del problema y algunas partes van a estar van a tener unas variables más compactas y otras más dispersas, dependiendo de la naturaleza del problema. Y esto lo que hace es que se tenga al final una mejor convergencia. Con respecto al cruce, tanto en ese algoritmo como en estrategias evolutivas se tiene la operación de cruce para crear un vector de prueba. Los algoritmos genéticos, por ejemplo, recombinan 2 vectores para producir 2 vectores de prueba por un punto de cruce. Si se compara con programación evolutiva, allí no se usa cruce, y para generar descendencia solamente se requiere de mutación. Y en el método de cruce exponencial de evolución diferencial, allí se puede utilizar tanto uno como 2 puntos de cruce con el fin de evitar el sesgo en la solución. Ya hablando de la etapa de selección, hay algunos algoritmos donde la selección de los padres se hace basándose en su evaluación en la función objetivo, en el fitness. En ese sentido, em, evolución diferencial, así como estrategias evolutivas, dan a todos la oportunidad igual de ser seleccionados como padres. Em, digamos que aquí a la hora de elegir los valores base, no se tiene en cuenta la función de fitness, por lo tanto todos van a poder en algún momento ser vectores base. Bueno, estas fueron las generalidades y las características del algoritmo. ¿Qué se puede concluir acá según lo que hemos visto? Bueno, que ya llevan varios años de publicado y sigue siendo uno de los algoritmos más poderosos que existe para específicamente los problemas de optimización que involucran parámetros reales. Y esa robustez con un tipo de problemas que no necesariamente son siquiera continuos, pues les ha dado mucha acogida en campos de la ciencia y de la ingeniería. Eh, y la simplicidad de codificar ese algoritmo también ha contribuido mucho a ello. Y también lo que podemos observar es que se tenía un algoritmo base y se han generado muchas variantes de allí, que han mejorado en algunos casos, pero se sigue cumpliendo que ese algoritmo no, como lo establece el teorema del no free lunch, no es la solución para todos los problemas posibles. Se comporta bien en unos casos y en otros hay que ajustar con los parámetros de control para llegar a una solución adecuada, pero nunca una sola configuración va a servir para todos los casos. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo en esta presentación.